Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Un día que para muchos uruguayos hay que estar en la casa para ver el partido. A los que creyeron que la filosofía es más valiosa que eso, muchas gracias. Nosotros también, por eso estamos acá. Y también por el despiste mío de que como no estoy con la cosa de los partidos, no me di cuenta, coincidía la presentación con un partido de fútbol. Por otra parte, nosotros hacemos las actividades absolutamente normales los días del partido, no tomamos en cuenta esto, ¿no? Así que, por otra parte, eso. Bueno, me toca empezar a mí. Yo soy Andrea Díaz, profesor Jaime Vieira, que viene de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, la profesora Gabriela Ferreira, que es licenciada en Educación, maestra y maestranda en la maestría en Educación, y el profesor Facundo Giuliano, que es el hermoso profesor y talentoso que hizo este libro, que compiló y hizo las entrevistas. Es un libro titulado de la Universidad de Buenos Aires, y doctorando en Educación. Es un libro que se inscribe en la materia Filosofía de la Educación, claramente. Facundo, este título del libro es Rebeliones éticas, palabras comunes, conversaciones filosóficas, políticas y educativas con Judith Butler, Raúl Forné-Bentancur, Walter Mignolo, Jacques Rancière y Slavoj Žižek. Toma a todos estos filósofos de la actualidad, que son muchos muy críticos, muy polémicos con lo que está pasando en este momento, y les hace hablar de educación. Obviamente que al hablar de educación están allí presentes cuestiones filosóficas, políticas, éticas, que forman parte también de esta conversación. Muchos de esos no tienen una obra explícitamente educativa, o la gran mayoría, porque el único que quizás tiene una obra más propiamente de filosofía de la educación es Rancière, ¿no? El maestro ignorante, pero los demás no. Y sin embargo, tienen una filosofía o proponen una serie de cuestiones que son fundamentales para pensar la educación. Y así lo hace ver muy bien en la entrevista Facundo. Yo creo que Facundo eligió, según lo que estuvimos conversando en estos días, eligió estos autores, son autores de preferencia de él, pero también creo pensar que él considera que son lo que estos autores presentan son fundamentales para pensar la educación hoy día. Fíjense, Butler, toda la cuestión de género y diversidad sexual, pues es una autora, una filósofa norteamericana de primer nivel. Y también una cosa tengo que decir, son un tipo de filósofos que hacen cosas con la filosofía. No solo filosofan sobre la filosofía, sino que filosofan para plantearse y resolver cuestiones sociales, de importancia social. En el caso de Judith Butler, la cuestión de género y diversidad sexual. Raúl Forné-Bentancur, que he tenido oportunidad de intercambiar muchas veces con él, profesor que vive en Alemania y se dedica un poco al tema de la filosofía, es uno de los número uno en esto que se llama la filosofía intercultural, entonces que plantea la necesidad de que Latinoamérica se abra a un diálogo intercultural en relación a las culturas que nos atraviesan y nos pertenecen, las culturas indígenas, las culturas africanas, pero también la cultura europea, ¿no? Que haya un diálogo y que ese diálogo en este caso se exprese en una educación. Después Mignolo, todo el tema de la poscolonialidad, creo que ese es un tema que Facundo es un tema que vuelve una y otra vez en las preguntas que le hace a los distintos filósofos, este diálogo, esta conversación que tiene con ellos, y es un tema caro para él, es evidente, y bueno, salen cosas muy interesantes de aquí. Ahora me voy a referir a algunas de ellas. Rancière, sin lugar a dudas, todos lo conocemos, los que venimos, estudiamos más en el ámbito de la educación, por el libro El maestro ignorante. Es un autor que tiene una preferencia por la clase obrera, de alguna manera. Es un autor que escribe en clave de emancipatoria y de igualdad social,
Y bueno, ahí lo hace hablar de cosas muy interesantes. Y Slavoj Žižek, que es uno de los filósofos más, no sé, taquilleros de la actualidad o más polémicos, ¿no? Es de Eslovenia, y bueno, también muy polémico. Y ahora me voy a referir a todas estas cuestiones. Entonces, me parece que el estilo, la cuestión de la conversación en filosofía tiene muchas ventajas, ¿sí? Primero, que son autores que muchos son quizá difíciles de leer, y de esta manera se vuelven como muy pedagógicos, muy fáciles de entender, porque entran en un diálogo comunicativo. Y por otro lado, es un diálogo que acontece allí en el momento que está ocurriendo el diálogo. Entonces salen cuestiones bien interesantes que quizás estos autores no las estaban pensando. Ni que hablar los autores que son europeos, Facundo lo lleva muy bien hacia las cuestiones de América Latina en las preguntas, el contexto de la diversidad cultural en que nosotros habitamos, aparece el tema de las preocupaciones de Facundo en las preguntas, el tema de que tenemos todavía o pervive en nosotros una mentalidad colonial que valora, bueno, el pensamiento que está en la metrópolis, en lugares centrales, Estados Unidos, Europa, pero desconoce, ¿no?, las producciones nuestras y también de las distintas culturas que nos atraviesan. El tema también, otro tema de Facundo que aparece en las preguntas, es el tema de la identificación de educación con evaluación, que es el tema de la tesis de él, que estaba trabajando en el CONICET, en la Universidad de Buenos Aires. Y esto de igualar, educar es evaluar, y por otra parte esa obsesión evaluativa, que cada vez es peor, ¿no?, en la época contemporánea, que es valioso aquello que pasa por una evaluación y cumple determinados estándares. O sea, la total adaptación de la educación al neoliberalismo y a las exigencias del neoliberalismo, de productividad, de calidad en términos tecnocráticos. Toda esta cuestión está atravesada en las preguntas y en toda la conversación que tienen con los autores. Una de las cosas que yo, para polemizar un poco con Facundo también, yo le decía, bueno, hay una valoración de la cultura propia, pero también creo que se podría decir que lo que más le interesó a Facundo en la selección, me parece a mí, es el componente crítico de estos autores, en temas que son relevantes. Pero fíjense que ya los autores en sí mismos, hay 3 europeos y los 2 latinoamericanos que elige, uno trabaja en Estados Unidos, Miñolo, y el otro en Alemania, ¿no? Entonces, como que ahí quizá me hubiera faltado más algún autor, a él se va a atender, ¿no?, latinoamericano, porque si tanto valoramos la cuestión latinoamericana, creo que hubiera sido importante introducir a algún autor de acá, ¿no?, que trabaje acá, no solo que sea de acá, sino que trabaje acá. Para salir de esa trampa, ¿no?, de que lo valioso siempre está en las metrópolis, ¿no? De hecho, todos los que entrevistamos están en las metrópolis, incluyendo los autores latinoamericanos. Bueno, Žižek, yo tengo que decir que a mí es un autor que nunca he profundizado, y porque me molesta un poco esa cosa mediática que tiene. Él ahora les va a contar un poco más. Tengo que resaltar una cosa, entre paréntesis, que Facundo tiene 26 años, ¿no? O sea, realmente yo laudo, digo la edad porque llama la atención una persona joven, tan talentosa, con tanta iniciativa, y que haya buscado a estos grandes, ¿no?, autores para conversar con ellos, y haber obtenido este producto a partir de sus propias inquietudes. Entonces eso es lo primero que tengo que presentar. Y también el encuentro que ocurre natural entre la filosofía y la educación, que lo hace, que muestra la pertinencia del tema educativo para la educación. Estamos hablando de que son filósofos que se están haciendo Giuliano hablar, Facundo, Giuliano, las dos, al principio dijo Facundo y Facundo y Giuliano, sobre
temas educativos. Entonces a mí me parece que eso hay que rescatarlo mucho. Bueno, entonces decía que a mí Zizek no es un autor favorito por esa cosa, pero debo decir que acá, si bien ya le vamos a encontrar esa cosa como idiosincrática, polémica, que busca la exageración para provocar, es así Zizek se ve en esta entrevista. Ya habla, por ejemplo, en la primera, una de las cosas que habla contra la democracia en la educación, si resalta la importancia que tiene la autoridad y la jerarquía del profesor, ¿sí? Asociada a la disciplina, muy a lo Kant, ¿se acuerdan? El curso pedagógico de Kant, que dice que un poco para ser libres hay que aprender a disciplinarse, a mandarse a sí mismo. Entonces, él va a ir un poco contra esta moda de los tiempos del profesor que tiene que ser como menos Tintinelli en la clase, ¿no? Buscar atraer, divertir, no, el profesor tiene que tener autoridad y sobre todo no buscar seguidores o discípulos o fans, sino estar conectado con su propio deseo, es decir, mostrar pasión y compromiso con lo que él está haciendo en su relación con el saber. Y eso es lo que va a producir en definitiva una buena clase, una buena educación. Y no esa cosa como que busca contagiar, convencer, hacer no sé, propaganda o buscar fans. Esa no es la idea de la educación, ¿no? Bueno, eso a mí me parece que es interesante ese tema. Voy a mencionar algunas cosas. Bueno, después Zizek también advirtiendo esta cuestión de el capitalismo transnacional que hace cada vez menos necesarias las democracias y todo el movimiento internacional educativo que busca, bueno, formar expertos y no pensadores. Eso me parece también que tengo que destacar, es decir, él va a defender, Zizek, el conocimiento inútil, la producción de una persona que más que resolver problemas concretos, que dice que es lo que quieren los capitalistas, ¿no? Resolveme acá que esta población está muy exaltada, resolveme aquello que... no, a ver, ¿eso es realmente un problema? Dice, no alguien que solucione el problema, sino alguien que piense el problema. Entonces, ahí sí se va a defender este conocimiento inútil, este conocimiento general y no de experto, ¿no? Que sepan moverse y plantear las cosas y dar las vueltas y en definitiva resistir a un sistema que es bastante difícil de dar batalla, ¿no? Y otra cosa que me gustaría destacar, porque lo interesante del libro es que a veces las posturas son polémicas entre sí. Por ejemplo, Zizek va a defender el eurocentrismo, va a decir que bueno, uno de los legados de la modernidad que hay que defender es que no todos los que somos es producto del lugar donde vivimos. Hay sociedades que han tratado de trascender eso y hacer un planteamiento universal basado en esta competencia o esta capacidad crítica. Y la modernidad es eso para Zizek. Entonces dice que muchas veces la crítica del eurocentrismo esconde esta defensa de lo local, ¿sí? Y que lleva a un autoritarismo, ¿no? Si por ejemplo eso de defender a los indígenas per se, bueno, pero ¿qué estamos? Los indígenas, por ejemplo, los aztecas, dice, a ver, yo lo tengo por acá, que son los incas, ¿no? Los incas se refiere, los sacrificios, los aztecas también, el sacrificio humano, no sé, por ser indígenas son valiosos, o vamos a defender ciertas idiosincrasias que por ser locales o particulares valen por sí mismas. Entonces, él dice que no, que él piensa que hay algo muy valioso en la modernidad que tiene que ser defendido y en el pensamiento europeo, y que muchas veces se cae en la trampa de que por atacar el pensamiento europeo por ser eurocéntrico se pierden valores muy importantes que tienen elementos que nos van a ayudar a procesos de emancipación. Yo en esto estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y va a contradecir la idea de Mignolo, que Mignolo va a defender lo local, ¿sí? Va a defender la cultura propia
frente a una cultura eurocéntrica, que para él es colonialista, ¿sí? y que a través de la educación ha promovido una identidad, no solo una identidad en el sentido cultural, sino también cultural incluye lo epistemológico, es decir, hay una epistemología colonial, y lo que propone Miñolo, bueno, que participemos de una resistencia en frente a eso, que empezamos a conformar una subjetividad resistente a eso, y una epistemología que él va a llamar fronteriza. Entonces él va a decir, no, nuestra Grecia y nuestra Roma es los aztecas y los mayas. Ahí tenemos dos posiciones que aparecen como antagónicas, Zizek y Miñolo. De hecho, puede contarles Facundo que hay toda una genealogía de una polémica que él conoce muy bien, que hoy me estuvo contando, entre Miñolo y Zizek. Dos autores muy críticos de la actualidad, críticos del capitalismo, sin embargo uno con esta cuestión de la poscolonialidad y otro defendiendo que en la modernidad europea hay un valor que no podemos negar. Yo estoy de acuerdo con él, no podía desarrollar mucho ahora eso, pero yo creo que sí. Y hay un tercer autor que yo me encuentro más cerca, que es Raúl Forné Bentancur, el profesor cubano que vive en Alemania. De hecho lo conocí también, vino acá a la Facultad de Humanidades en algún momento y lo he visto en otras, les conté ya que lo he visto en otras circunstancias, he convivido bastante con él. Y me gusta más lo de la interculturalidad. O sea, no me voy a poner ya a esta altura a decir que soy indígena y africana y voy a tirar por la borda el europeo porque soy también europeo. Lo que creo que el mal de América Latina ha sido negar sistemáticamente ciertas culturas de las cuales formamos parte. De hecho, yo me dediqué a este tema en un libro que acá la profesora ha trabajado bastante bien, que se llama La construcción de la identidad en América Latina. Y justamente en mi libro, en mi investigación, lo que planteo es esta cuestión de que América Latina se identifica más por lo que niega que por lo que es, ¿no? O sea, hemos negado o infravalorado ciertos aspectos de los cuales formamos parte, las culturas indígenas, las culturas africanas, y digo en plural, y otras culturas, para identificarnos con ciertos aspectos y cierta Europa, porque ojo, aquí hay muchas Europas. La misma Europa sufre hegemonía a veces cultural, porque también privilegia ciertas lecturas de la modernidad. Nosotros trabajamos, por ejemplo, Montaigne. Montaigne es una lectura de la modernidad muy diferente a la modernidad cartesiana, porque es la modernidad de la singularidad la de Montaigne, ¿no? Donde aparece el yo singular. Y la de Descartes es la estructura de la subjetividad, donde la subjetividad, lo más personal y singular, se abstrae, ¿no? En esa búsqueda de la verdad, donde el cuerpo, la persona, el sujeto se separa de su corporalidad, etc. Entonces, hay muchas modernidades, hay muchas Europas. Entonces, no me parece en ningún sentido tirar por la borda eso que también nosotros somos hijos de Europa, ¿no? Y del pensamiento europeo. Y por otra parte, porque personalmente soy ecléctica y me parece que hay que tomar el pensamiento allí donde aparece y donde lo vemos que es valioso, no importa de dónde sea, porque si no entramos con un prejuicio al revés, no, porque es europeo, es eurocéntrico y no lo voy a tomar. No, pero tampoco eso, también existe pensamiento en América Latina, también en África, también en las culturas orientales. Si lo que nos falta más bien, creo que es una apertura a la diversidad, no ser occidental centrado, ¿no? Y solo ver también un aspecto de Occidente y no ver varios aspectos y varias culturas de las cuales formamos parte. Yo creo que la cosa va por ahí y por cierto también, como también dice Feyerabend, esclavitud o dictadura del pensamiento científico hipervalorado sobre otras formas de conocimiento, ¿no? Que son las humanidades, los saberes que aparecen en las tradiciones o los saberes populares. Es decir, ahí me parece que hay otro tipo de negación de la diversidad que quizá acá no se esté conversando en este libro, pero que también está presente. Entonces, yo creo que la educación, más bien lo que nos falta no es tanto decir, bueno, esto es lo local, esto es lo nuestro y aquello es lo eurocéntrico, no lo vamos a tomar,
sino como una apertura a la diversidad donde aparece lo valioso aparece y se dice de múltiples formas y está en múltiples culturas, ¿no? Entonces más bien yo creo en eso. Bueno, entonces lo de Miñolo advierte una cosa que a nosotros nos sorprendería con todo esto de la poscolonialidad y su propuesta, ¿no? Así, aprender a pensar la educación a partir de esa lectura que muestra cómo somos herederos de una mentalidad colonial y tratar de desaprender los saberes que aprendimos como valiosos, no solo como o sea, impuestos, ¿no?, por una cultura, sino a la vez como valiosos, y aprender a pensar también desde otros saberes y otras culturas de las cuales formamos parte. Por ejemplo, él habla de que esta cuestión que nos parece que el pensar de Heidegger o el inconsciente de Freud es una noción, un concepto universal, y dice, no, es un saber local. Todos los saberes que produjo el eurocentrismo, dice, son saberes locales y no universales. Vivimos en los confines de Occidente, nos hicieron saber de Grecia y Roma, pero no del Tahuantinsuyo. Hay que investigar cómo el patrón del poder ha entrado en todos los niveles y penetrado en nuestra visión de mundo. Las memorias que habitamos son las europeas. Bueno, pero yo pienso que las memorias esas que habitamos son nuestras también. Son nuestra lectura de Europa desde el contexto de la actualidad, ¿no? Ahora, él está discutiendo eso en una versión quizás como yo pienso muy exagerada, ¿no? Bueno, ahí les dejo. También un concepto que me parece interesante que él trae de una universidad que se llama Amangualtay Huasi, ¿cómo dice? Sarango, es Fernando Sarango. Casualmente también conocí a este profesor, que es el rector indígena de una universidad en el Ecuador, y conozco la propuesta de la multiversidad, la pluriversidad, indígena. Me parece interesante, por supuesto. Él dice que habría que darnos cuenta que los modelos de universidad de los que partimos son un producto del colonialismo europeo, etcétera, etcétera, y abrirnos a otras formas de entender el conocimiento, por ejemplo, la de los pueblos indígenas. Y que Correa, por ejemplo, no le dio un certificado de calidad a esa universidad. A mí me parece que ni la necesita el certificado de calidad, porque obvio que el certificado de calidad que le podía dar el gobierno de Correa es propio de la arquitectura o la forma de concebir la calidad de Occidente. O sea, usted ni necesidad tiene. Está bien que permanezca como fuera de esos sistemas, ¿no?, que acreditan la calidad de otra estructura mental. Lo que no me parece del todo bien, por eso digo, vuelvo a repetir que estoy más de acuerdo con Raúl Forné-Bentancur, es que cada uno, según su cosmovisión, forme su universidad. Me parece bien eso, no, por supuesto, hay libertad de cátedra, hay libertad de enseñanza, pero me parece mucho más positivo para el crecimiento de todos la interculturalidad. O sea, que se forme una universidad y que los saberes dialoguen y se dejen, como dice Raúl Forné-Bentancur, penetrar también. No solo que escuchemos, que él tiene este punto de vista, yo tengo el otro, no, que nos dejemos influir mutuamente. Entonces ahí me parece que crecemos todos. Entonces, obvio que si se crea la pluriuniversidad, fíjense en el nombre de, ¿no?, Amangualtay Huasi, está bien, pero si entra eso dentro de un sistema universitario tal como lo concebimos en Occidente, ahí sí entra la cuestión explosiva y que nos va a llevar a pensar en nosotros mismos y bueno, y cuestionar el sistema. Entonces a mí me gusta más lo de la intercultural. Otra cosa que critica Miñolo, sí que estoy de acuerdo, es esta fascinación que tenemos a partir de que pensamos que pensar es pensar a partir de algún pensador de Europa o Estados Unidos para pensar lo nuestro, ¿no? Entonces nos constituimos como sujetos que saben lo que se produce en Europa o Estados Unidos a partir de una inferioridad epistémica y ontológica de los pueblos colonizados. Dice, es un pensamiento que nos destituye y no nos constituye. Entonces, si epistemología fronteriza quiere decir
no agarrar esos autores y solo pensar desde lo local no me parece. Ahora, si epistemología fronteriza quiere decir usar esos pensadores o cualquiera o de donde venga el pensamiento para constituirnos y no destituirnos, ahí sí estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, para mí el tema no es si usamos Foucault o Nietzsche o Hinkelhammer o lo que sea, Horkheimer de Adorno, sino qué hacemos con eso, ¿no? Ahí yo volvería, que acá no aparece nuestro autor Ardao, que él dice que el tema no es pensar lo latinoamericano para ser auténtico, sino pensar desde el sujeto latinoamericano, o sea, teniendo en cuenta el contexto y quiénes somos, o sea, y siempre pensamos de por sí, es muy difícil zafar de eso, uno es con sus circunstancias, ¿no? Pero bueno, explicitar que uno piensa desde ese contexto, ¿no? Es el contexto que vivimos, y no ir seleccionando sí y aquel no, porque nos estaríamos perdiendo una cantidad de cuestiones que realmente sirven como clave emancipatoria. Ni mencionar algunos de los autores que estamos viendo acá, por ejemplo, Judith Butler. Lo importante que ha sido Judith Butler para pensar el tema de género y diversidad sexual en la actualidad. Nuestro nuevo manual de educación sexual, que lo último que también generó mucha polémica, parte de muchas de las ideas de Judith Butler, que para mí son emancipatorias. Por ejemplo, el género es una construcción social y cultural, no se nace mujer, se hace mujer, que eso se viene de Simone de Beauvoir. Y cantidad de elementos que también Butler había tomado de Michel Foucault, sobre el tema de los procesos de normalización, la discriminación al que es diferente, el tema del poder que atraviesa los cuerpos, las disciplinas humanas formando parte de este elemento que termina sentando la normalización. Entonces, que esos autores los vamos a tirar por la borda, o porque son europeas, o porque son europeas son eurocentristas, es un absurdo, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Sí? Es verdad que hay una forma de vincularse con el conocimiento que es colonial y hay que deconstruirla, que es la forma que dice, bueno, el conocimiento pertinente, valioso, siempre está en Europa o Estados Unidos, ¿no? Y lo que tengo que hacer es replicar lo que hace en Europa o Estados Unidos. Y otra es decir, bueno, yo estoy pensando y para pensar voy a tomar sin complejos todo aquello que me parece valioso para pensar mi realidad y mi situación, y si algo de esos elementos me sirve para entrar en ese proceso de emancipación, lo voy a usar. Por ejemplo, bueno, es obvio que estamos usando mucho de lo que ha dicho Foucault o Judith Butler con respecto al tema de género y diversidad sexual en Uruguay, por ejemplo, para decir un caso, ¿no? Entonces a mí esas cosas me importa resaltarlo. Bueno, después Fournier en Dacour también me gusta, que destaca mucho esto del occidente reducido, o sea que Occidente en realidad es mucho, muy diverso. Tiene pensadores que realmente hacen resistencia a lo que está pasando y a lo que sucede. Lo que pasa es que Occidente se redujo a eso, a reproducir o a crear un escáner, digamos, en que solo va a ser aceptado aquello que contribuye al desarrollo del mercado y el capitalismo. Ese es el pobre Occidente, ese es el que tenemos que cuestionar. Y por supuesto que para alimentar Occidente, mucho nos van a enseñar las culturas indígenas y las culturas mexicanas, ¿no? Que dice que hay que dialogar y hay que entrar en términos de convivialidad y no competencia. Y tratar de justamente superar este sometimiento al capital y sus intereses. Eso lo dicen casi todos los autores, ¿no? El tema, algunos lo traen por el Plan Bolonia, ¿no? Otros los traen por estos nuevos procesos de acreditación y evaluación basados en competencias o en resultados, ¿sí? En productividad. Eso está siempre presente, esa gente. Bueno, y otra cosa que me gusta mucho de Fournier también es esto de aprender y a investigar con el otro diferente, que eso es lo que nos falta, digamos.
introducir la diferencia en nuestras únicas formas de ver y a veces relacionarnos con el conocimiento que es pertinente, ¿no? Es decir, lo que ya decía Foucault, ¿no? Cuando dio su conferencia en el Colegio de Francia y escribió ese libro, dio una conferencia que después va a dar nombre al libro que se llama El orden del discurso. O sea, hay conocimientos que entran, otros que ni entran, otros entran por la puerta trasera, otros entran por el costado. O sea, hay un orden del discurso, hay una policía del conocimiento. Entonces, desvelar eso, desentrañar, reconstruirlo, eso es lo que todos estos autores que en revista Facundo están diciendo, ¿no? Judith Butler, por supuesto que va a trabajar el tema del género, la performatividad del género, cómo el género nos es dado, nos es impuesto cuando nacemos, pero que de alguna manera lo actualizamos y lo afirmamos cada día, ¿no? Es decir, yo en mis comportamientos digo, bueno, me dieron un nombre femenino, me identifiqué con ser mujer, pero lo actualizo todos los días. Pero también tengo la posibilidad de agenciar cosas diferentes. Por ejemplo, decir, no voy a ser esta mujer, no voy a usar vestido. Y hay gente que pues yo tomo más allá y dice, no voy a ser mujer, ¿no? Me siento otra cosa. Bueno, este tema de la posibilidad de construir las huellas del poder en los cuerpos. Esta cuestión también que tiene mucho que ver con esta posibilidad de emanciparnos, de darnos cuenta que esta separación entre lo público y lo privado ha producido a veces confusiones y elementos que no nos ayudan a desentrañar las claves del poder y poder superar elementos que tienen que ver con eso. Por ejemplo, bueno, decir que lo privado es una cuestión privada y no tiene que ver con el poder, no. Tiene que ver con el poder, no es tan sencillo. Entonces, el poder penetra en nuestra intimidad, en nuestra forma de identidad, en nuestras formas de construirnos a nosotros mismos. Y la educación es un dispositivo de formación de identidad. Aprendemos también a ser mujer, a ser hombre y a entender cómo debemos comportarnos, qué decir, qué no decir a través de la educación. Desentrañar todos estos elementos es algo que va a aportar muy bien la entrevista sin par. Y después la entrevista de Rancière también retomando cosas que trabajó en el tema del maestro ignorante. Yo personalmente es un autor que hay cosas que me gustan y hay cosas que no me parecen. Es decir, él le va a dar mucho... Va a partir de un presupuesto que sí me parece interesante, que todos somos inteligentes, ¿no? O sea, la idea de la igualdad de las inteligencias. Y esta idea de promover un maestro que es simplemente alguien que te dice que te pone en el lugar de la inteligencia, de que vos podés, a partir de la voluntad, comprender y aprender por vos mismo. Está bien, hasta ahí vamos. Pero eso de tirarme del todo abajo el maestro explicador, no me parece. Porque también soy una maestra explicadora, quizás mirás, ¿no? Todo lo que estamos acá. No, porque me parece que no todo maestro explicador es alguien que está diciendo en su explicación que el otro no sabe, que no puede aprender por sí mismo, que puede haber un maestro explicador de este tipo, ¿no? Que se va a establecer una jerarquía. Yo sé, vos no sabés, vos vas a lograr eso y vas a ser suficiente cuando logres saber lo que yo sé. Bueno, ese es un tipo de maestro, ¿no? Pero hay otra cosa que tiene que ver con eso que me parece defendía Zizek, el maestro que se conecta con una pasión, que establece una relación con el conocimiento, que tiene que ver con el deseo, con la pasión, y lo sabe transmitir, y no me parece que eso genere alienación. Eso lo que transmite, me parece, es contagiar un amor, una pasión, que para mí esa es la clave de la educación. Y no tiene que ver con esta cuestión de tirar abajo al otro, ni no. Todo lo contrario. Entonces, yo como que ahí dejaría felicitando a Juliano, realmente, porque nos trae, me gusta este género de las conversaciones, puso algo como más coloquial, ¿no? Conversaciones. Los felicito por haberse animado a conversar con estos grandes pensadores, filósofos de la actualidad.
que mucho nos ayudan a pensar la actualidad y la educación. Así que felicitaciones.